La palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría, alimento espiritual y vida. Por eso debes oír estas prédicas bíblicas impactantes que te bendecirán y te inspirarán en áreas importantes de la vida. Mientras más conocemos la Biblia, más riquezas descubrimos, por lo que nuestra fe se fortalecerá y estaremos más animados. Así que no esperes más, quédate hasta el final, comente, comparte y suscríbanse. Acompáñenme y leemos un texto de la palabra del Señor en los Salmos. Vamos a leer este Salmo. Este Salmo 100. Vamos a leerlo todos. ¿Qué dice el Salmo 100? Amén. Léalo para usted, pero con su voz fuerte. A ver, ¿qué es para usted este salmo? Amén, damos gloria a Dios, gloria al Señor. Estén cómodos, hermanos, por un momento. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere esta palabra que está aquí en este versículo 4? ¿A qué se refiere? Dígalo. A ver. ¿A qué se refiere el texto? Bueno, de pronto lo que yo pienso no es lo que piensan ustedes. ¿Cómo comienza el texto? De acuerdo a ese texto y a esa palabra de inicio, porque es que no solamente es ellos, sino también en sí la otra parte del texto. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿A qué se refiere? Allá en el momento, cuando se dice este salmo, ¿a qué se refiere? Allá en el momento. ¿A cuáles puertas? ¿A cuál atrio? Al tabernáculo. A ver, ¿al tabernáculo? Yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Al tabernáculo?
A ver. ¿A qué lugar se refiere? ¿A qué lugar? Se está refiriendo a un lugar, ¿no? ¿Pero a cuál lugar? No, ahí en el momento, cuando se está escribiendo el Salmo. Díganlo duro para que los demás. Al templo. Se está refiriendo al templo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Se está refiriendo al templo. El tabernáculo ya había pasado. Porque el tabernáculo fue en el desierto. El tabernáculo y el templo son un tipo, bueno, de pronto no tengo la expresión bien definida, pero el tabernáculo es una figura de los que ya lo conocen. ¿De quién? ¿O de qué? Bueno, los que han estado por ahí en el instituto, y creo que por aquí algunas veces se habrá enseñado sobre el tabernáculo. ¿No será? ¿Han habido enseñanzas del tabernáculo por aquí alguna vez? No. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la figura del tabernáculo? Estamos hablando del tabernáculo que erigió Moisés, o sea, que fue construido, bueno, allá en el desierto. Bueno. El templo es una figura o es en la tipología de la iglesia por todo su forma de construcción. ¿Alguno de ustedes se acuerda que el tabernáculo fue el templo fue construido con qué? ¿Cuál fue su construcción más? Pero en sí, la construcción del templo, o sea, el material más definido. Están hablando del tabernáculo. Estamos preguntando del templo. ¿Sí? Del templo. ¿Fue hecho de qué? De piedra. Fue construido con piedras traídas de la cantera y ya venían listas y fueron ubicadas en su lugar. Es un tipo de la iglesia. Pero bueno, llegando a este aspecto y mirando esta palabra que está aquí, vamos a decir por dónde entramos o a dónde estamos o quiénes somos. Porque hay una palabra para decirnos: entrad por sus puertas,
con acción de gracias. Entrad por sus puertas, con acción de gracias. Por sus atrios, con alabanza. ¿Se estará refiriendo a esa puerta? ¿Se estará refiriendo a esa puerta que está allá? ¿Verdad? ¿Que sí o que no? ¿Y si les digo que no? Porque no está definiendo esa puerta. Porque la iglesia no es, ¿verdad? Mirándolo en el contexto de lo que es la iglesia. La iglesia no es estas paredes. Nosotros acostumbramos decir, voy para la iglesia, ¿cierto? Bueno, ¿y a dónde queda la iglesia? Pero más que estas paredes, más que este lugar que tenemos aquí, la iglesia, vosotros sois templo, vosotros sois piedras, vosotros sois ese edificio. ¿Sí? Organizados, tomados de adónde, de la cantera, pulidos, organizados, limpiados. Por ahí ha pasado un cincel, por ahí ha pasado un martillo. ¿Se acuerdan? Nos acordamos bien. Mi palabra es como martillo. Y por ahí pasó un martillo, pasó un cincel. Y entonces, dentro de esa ubicación, ahora un templo. Como templo, tiene una puerta. Ustedes saben cuál es esa puerta de ese templo, que es la iglesia, ¿verdad? ¿Lo podemos decir? ¿Cuál es esa puerta? ¿Verdad que sí? Fíjense entonces dónde se va ubicando cada uno de estos aspectos. Para decir entonces esto, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Pero ya veremos a quiénes se refiere. Servid a Jehová con alegría. ¿Quiénes? Venid ante su presencia con regocijo. ¿Quiénes? Entonces ahora va a entrar a ubicar esto. Él nos hizo. Él nos hizo. Él nos formó. ¿Quién nos hizo? ¿Quién nos formó? ¿Quién nos dio una forma para ubicarnos? ¿Sí? Piedra sobre piedra, vamos a decirlo así. Pero nos dio una forma y nos ha ubicado. Y ahora como un templo a la vez. Por eso dice, y nosotros, Él nos hizo, y no nosotros, para que no nos vayamos a creer que yo soy el mejor de todos, que yo soy el más fiel de todos, que yo soy el más santo de todos, que yo soy el más perfecto de todos. Él nos hizo. ¿Entendemos esto? Él nos hizo. Bueno, 2 o 3 por ahí los ha hecho el Señor. Y no nosotros a nosotros mismos. Pero cuando Él nos hizo,
nos hizo a la vez para ser pueblo suyo. Pueblo suyo somos. Fíjese toda la multiplicidad de lo que Él nos ha hecho. Nos ha hecho pueblo suyo. ¿Y qué más? Y ovejas de su prado. ¿Qué nos pudiésemos decir en esta mañana de las ovejas? Pero así, siendo su pueblo, vosotros sois real sacerdocio. Hemos sido hechos sacerdotes. Si seguimos añadiéndole a todo esto los títulos que tenemos, que tiene la iglesia del Señor. Y si yo soy la iglesia del Señor, estos títulos que Él nos los ha concedido en el contexto de donde Él nos ha ubicado. Entonces, para decir, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Vosotros sois real sacerdocio. ¿Qué más? Nación santa. ¿Qué más? Pueblo adquirido por Dios. Y en todo este contexto, entonces, viene esta palabra: entrad por sus puertas. ¿Dónde están las ovejas? Porque si somos hechos sus ovejas, entonces viene para decir: entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Quién es? Su pueblo. ¿Pero quiénes? Sus ovejas. Sus ovejas. Y sus ovejas tienen su pastor. Yo soy el buen pastor. Y el pastor, el buen pastor, ¿qué hace? Cuida, ¿cierto? Cuida de sus ovejas. Por eso en esta mañana tiene que haber una oveja agradecida con su pastor. Porque es el que la ha sustentado. Es el que la ha cuidado. Es el que la pudo haber encontrado. ¿Dónde? Pero hoy, ¿dónde la tiene? Él dio su vida por ellas. Él dio su vida por esa oveja. Pero a esa oveja ahora le dice también: entrad por sus puertas con acción de gracias. Porque la acción de gracias es un estado de vida, es un estado de vida de esa oveja, de esa piedra que forma ese templo, de esa persona que forma ese pueblo, que es parte de ese pueblo. Pero este es un pueblo que tiene quien lo dirige, que tiene quien lo cuida, que tiene quien le provee, y que le provee de su vestido, le provee de su salud, le provee de su alimento. Entonces, hay una conclusión: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Hemos dicho que uno de los sacrificios del sacerdote, de estos sacerdotes, es la alabanza.
Porque la alabanza debe de ser o es lo que la misma palabra de Dios nos dice, fruto de labios que confiesan su nombre. Por eso cuando hay una expresión de gratitud, hay una confesión de su nombre. Y hay una confesión de su nombre en lo que es su nombre. Esta es una de las doctrinas de la iglesia. Que la iglesia vive, proclama, vive, proclama. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué? De manera que el que tiene esta experiencia, el que la ha vivido, el que la ha experimentado, es alguien que vive agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Esa expresión nosotros a veces la conjugamos en el aspecto cuando recibimos un beneficio. Y entonces cuando recibimos un beneficio decimos, es que Dios es muy bueno. Cuando hemos recibido sanidad, decimos, es que Dios es muy bueno. Pero será solamente en esa condición, cuando recibimos un favor, para decir que Dios es bueno. Porque es que eso es lo que Él es. Porque Él es bueno. Y eso está manifiesto en lo que sigue. Para siempre es su misericordia. Y no podemos olvidarnos que hoy somos salvos. No por lo nuestro, sino porque Él es bueno. Porque Él es bueno y porque Él es misericordioso. Acostumbramos decir que cada mañana son nuevas sus misericordias. Acostumbramos decir que estamos estrenando misericordia. Cada mañana estamos estrenando misericordia. Pero si las cosas ese día no resultan bien, podremos decir igual. Entonces aquí no es solamente cuándo, sino que hay una condición de vida, hay un estado de vida. Y ese estado de vida es ser agradecidos. Y el agradecimiento se expresa. No con una palabra de expresión, sino con una forma de vida. ¿Me escucharon eso? Con una forma de vida. Yo le puedo decir a Dios, gracias Señor, por lo que has hecho conmigo, por haberme salvado. Señor, yo te doy gracias por esta salvación. Pero sí estaré viviendo la vida que está relacionada con esa salvación. Estaré haciendo otras cosas que no están dentro de la condición de vida de esa salvación. Y entonces podré decir esto con seguridad o no. Y aquí es donde hay que tener en cuenta que no es simplemente una expresión, sino una forma de vida. Entendemos eso, ¿verdad? Pero ¿por qué le damos gracias a Dios?
Bueno, no tenemos el tiempo hoy. Se nos fue el tiempo. Bueno, siempre para nosotros que andamos de afán. ¿Saben ustedes que la gratitud es el mejor remedio para el estrés? ¿Escuchan eso? Es el mejor remedio para el estrés. ¿Saben? Si quieren leerlo, Filipenses, por ahí por Filipenses nos lo dice. Dice, por nada estéis afanosos. Porque el estrés es un resultado del afán, normalmente, del afán de las cosas. Nos afanamos y cuando como que no llenamos las expectativas por aquello que nos estamos afanando, entonces decimos, no, ando estresado. Pero por nada estéis afanosos. ¿Qué dice el texto? No lo encontramos por ahí. Bueno, es que no les he dicho. Filipenses 4:6. ¿Ya lo encontramos? Todavía no. Ustedes sí lo tienen por ahí. ¿Qué dice? Bueno, ya apareció. Bueno, aquí no me ha aparecido todavía. ¿Usted lo está leyendo por ahí? Ah, lo está leyendo aquí. Bueno, léalo. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de la presencia de Dios, ¿y qué más? Se le quedó la otra parte. Bueno, muy bien. Entonces, Colosenses 3:15. Que la paz de Dios, ¿cierto? Que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y sed agradecidos. ¿Cuál es esta? Colosenses 3:15. A la que asimismo fuisteis llamados, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. En un solo cuerpo. Hoy estamos invitados en el nombre de Jesús a que meditemos en ese cuerpo. Estaremos ahora al finalizar reunidos a la mesa del Señor y vamos a meditar por un momento ese cuerpo. Y sed agradecidos. ¿Por qué más damos gracias? Por los hermanos. ¿Usted le da gracias a Dios por su hermano? ¿Por cuál? Usted lo está diciendo. Y la razón es que debe de ser por todos. Aún por los difíciles. Si saben que en una familia tenemos hermanos difíciles, ¿no? ¿Cierto? Hablamos de los que tienen por ahí varios hermanos. Pero aún, si hablamos así en términos normales de la vida, por todos. Aún por aquellos que como que a veces no nos caen muy bien. Por los hermanos. Por pertenecer al cuerpo. Hay que dar gracias al Señor por pertenecer a ese cuerpo. Yo vivo muy agradecido con Dios por pertenecer a este cuerpo. Bueno, alégrese. Alégrese. ¿Sabe que hay que dar gracias a Dios por todos los hombres? Solamente voy aquí a mencionar algunos títulos, nada más porque no hay tiempo para leer todos los textos que nos dan el conocimiento de esto. Pero hay que darle gracias a Dios por todos los hombres.
decirlo, ¿por qué? Pero por todos estos hombres que están por ahí, por todos los hombres, por la victoria sobre la muerte. ¿Están escuchando? Por la victoria sobre la muerte. Por 1 Corintios 15, 55 al 57. Gracias a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús. ¿Dónde está, oh muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Gracias sean dadas a Dios, dice, que nos da la victoria sobre la muerte. ¿Dónde se verá reflejado ese aspecto? Que ya debe de ser una seguridad en el creyente. Y es: los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso ya hay una victoria asegurada sobre la muerte. Amén. ¿Por qué más? Por el ministerio triunfante de la evangelización. ¿Me escuchan esto? Por el ministerio triunfante de la evangelización. En esta mañana hemos presentado un triunfo. La iglesia en esta mañana ha levantado una bandera en alto, señal de un triunfo de la evangelización. ¿Quién evangelizó a estos que hoy han sido bautizados para ser salvos? ¿Quién los evangelizó? ¿Quién comenzó hablándoles de este evangelio? Hay una palabra hermosa: por el ministerio triunfante de la evangelización. Por la ofrenda. Ahora terminamos esta meditación con una expresión de gratitud en una ofrenda. De una ofrenda física, de una ofrenda monetaria, de una ofrenda económica, como la querramos llamar. Pero hay una condición de gratitud por el Señor habernos concedido el privilegio de ofrendar. Por eso hay una palabra que concluye en gratitud. Hay una expresión de gratitud, pero esa expresión de gratitud tiene que ver para contrarrestar lo inmoral. Palabras y hechos. ¿Me escuchan esto? Y yo sí quiero leer este pasaje. Efesios 5:4. Efesios 5:4. A ver qué dice Efesios. Capítulo 5, el versículo 4. Dice: ni palabras, hechos. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien. Díganlo. Acciones de gracias, sino antes bien acciones de gracias. Amén. En la oración, ¿me escucharon esto? En la oración está enfatizada ahí. Esa es la parte fundamental de la oración. Y es la acción de gracias. Nosotros acostumbramos mucho la oración para pedir y pedir y pedir, ¿verdad? Pero hay una razón fundamental de la oración, y es
la acción de gracias. Nuestra oración debe de ser más que para pedir, más para decirle a Dios gracias. ¿No les parece? Por hacernos aptos para su herencia. ¿Dónde están los herederos? Por el alimento. ¿Saben qué eso dice la palabra, no? Dice, cuando nos sentamos a la mesa a tomar los alimentos, decirle a Dios gracias. ¿Verdad? Decirle a Dios gracias. Por su don indescriptible. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Le podemos decir a Dios gracias en esta mañana por todos sus favores, por todas sus misericordias. Digámoselo al Señor en un momento. Digámoselo cantando. Yo quiero darte las gracias de mi alma, oh Señor, por la salud y el consuelo y tu grande amor. Gracias a ti, Jesús. Nos has dado esta buena mañana, oh Dios. Nos has dado esta comunión, Señor Jesús. Contigo allá, Y este momento oportuno, Jesús, para presentarnos ante ti, gracias, Señor. Oh Dios, gracias a ti por la vida. Yo quiero darte las gracias, Tu don inmerecido, oh Dios. alma, oh Señor. Gracias, oh Por Dios, la por tu salud y el consuelo. Gracias que nos das este momento de poder y ofrendar tu grande amor. por nuestra ofrenda, Señor. En esta mañana queremos expresar moraré todo lo recibido de tus contigo manos, allá. oh Dios. Yo quiero darte las gracias, Señor. Mis hermanos, hemos traído una ofrenda, ¿verdad? En expresión de la gratitud. Esa palabra que fue dicha por allá atrás y que la hemos mantenido hasta hoy, de lo recibido de tus manos. Y si nos preguntamos, ¿qué hemos recibido de nuestro Señor? ¿Qué hemos recibido? Yo creo que con una sola palabra lo podemos decir: todo. ¿Verdad? Todo. Y ese todo está en un absoluto. Todo. Gloria a Dios. Amén. Vamos a venir con nuestra ofrenda. Bueno, dispongámonos para no solamente recibir, ¿no?, sino llevar nuestra ofrenda. Mis hermanos, vayan viniendo y traemos esta ofrenda ahora. En el nombre del Señor Jesús. Y te adoro. Venga con su familia, venga con sus hijos, los tiene ahí. Venga con ellos. Te alabo, mi Señor, porque eres todo para mí. Tú has sido mi refugio en el dolor y en mi tristeza mi consolador. Mis labios hoy publican tu alabanza. Mi ser se inspira
inspira dándotelo. Mi alma hoy se eleva a las alturas, brindándote mil versos con amor. Y gracias, mi Señor, mil gracias. Tú eres la razón de mi existir. En ti vivo confiado, porque tú eres mi amparo, porque tú eres la vida para mí. Y soy feliz, 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 siempre feliz. Y mirando las estrellas en la noche, mirando en la mañana ese lindo amanecer, mi alma se sacia al pensar lo grande que eres, mi Señor Jesús. Mis labios hoy publican tu alabanza, mi ser se inspira dándotelo. Mi alma hoy se eleva a las alturas, brindándote mil versos con amor. Gracias, mi Señor, mil gracias. Tú eres la razón de mi existir. En ti vivo confiado, porque tú eres mi amparo, porque tú eres la vida para mí. Y soy feliz, 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 siempre feliz. Gracias, mi Señor. Y gracias, mi Señor, mil gracias. Tú eres la razón de mi existir. En ti vivo confiado, porque tú eres mi amparo, porque tú eres la vida para mí. Y soy feliz, 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 siempre feliz. Aleluya.
nueva vida en mí, porque has perdonado mis pecados, por la vida que me das, te alabo hoy, te alabo hoy, te alabo hoy, porque has perdonado mis pecados, por la vida que me das, te alabo hoy, te alabo hoy, te alabo hoy. Amén. Gloria a Dios. Nos acordamos de aquel que dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pero que fue ofrecido en la posteridad de los tiempos para que por ese ofrecimiento, como lo hemos leído por la palabra de Dios algunas veces, y Dios no les concedió a ellos lo prometido hasta que fuésemos incluidos nosotros. Y entonces dar a todos los que pasaron por el sacrificio de ese Cordero el resultado de su sacrificio. Voy a invitar a la iglesia del Señor, ahí sentados está bien, a que nos presentemos hoy en un buen día de acción de gracias. Y vamos a ser parte de esta actividad que nos dejó el Señor. Nos lo dejó el Señor. Y todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nos acordamos que el pueblo de Israel, para salir de Egipto, en otras palabras, para salir de la esclavitud, pasaron por un accionar provisto por Dios mismo. Y fue el sacrificio, la muerte de un cordero. Pero la muerte de ese cordero trajo vida. ¿Y trajo vida a quiénes? A ver, les pregunto a ustedes. ¿Le trajo vida a quiénes? ¿A quiénes? No. Vuelvo a ponernos en el contexto de lo que estamos diciendo. Allá, Dios le dio a Moisés, ¿no? ¿Se acuerdan? De que tomaran un cordero, lo sacrificaran, que tomaran su sangre y la colocaran en los
dinteles de las puertas, en los postes de las puertas, en las columnas de las puertas, por ahí, de la casa donde ellos habitaban. La muerte de ese cordero, ¿a quién le trajo vida? No, ubíquense allá en el contexto. ¿A quién le trajo vida? A ver un poquito ¿a quién? ¿A quién les trajo vida? A los primogénitos. Les trajo vida a los primogénitos. ¿Por qué? Ya lo entendemos por qué, ¿verdad? Porque ¿quiénes fueron los que iban a morir o tenían que morir? ¿Quiénes? Los primogénitos. Entonces, ese cordero que sacrificaron, cada familia, ¿no? Entonces, les trajo vida ¿a quiénes? A los primogénitos de esa casa, donde hubiesen sacrificado el cordero. Voy a leer esta palabra que hay aquí. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Voy a Hebreos capítulo 12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Aún después de haber salido con todos sus primogénitos. Pero ¿qué les pasó? Después de haber experimentado la libertad, la redención, la vida. Porque habiéndose dado cuenta que en todos sus vecinos había como mínimo un muerto, un primogénito había muerto en todas las casas, y cuántos más, pero ellos salieron con sus primogénitos vivos. ¿Están oyendo esto? Vivos. Pero allá en el desierto, ¿qué les pasó? Entonces, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos. ¿Con quiénes? Con todos. Aquí les llegó el momento al cuerpo. ¿Dónde está ese cuerpo? Seguid la paz con todos y la santidad. La santidad es el resultado de la paz que se ha tenido con Dios, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego a la oscuridad,
a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba, sino aún una muda bestia tocare el monte será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿Dónde está esa ciudad del Dios vivo? No hay muchos. Jerusalén la celestial, a la compañía de millares, de muchos millares de ángeles. Este versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en ese libro, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Por aquí ha de haber uno por ahí. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Y donde había esa sangre rociada, el ángel de la muerte pasó de largo, porque ya había alguien que había muerto, y aquel primogénito entonces que debía de morir, ya alguien había muerto por él. Por eso ahora sale de la esclavitud y sale con vida. ¿Qué diferencia? Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible de primogénitos que están vivos, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Amén. Un cordero suficiente. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos santifican para lo físico, la sangre de Jesucristo es la que nos limpia. Estamos oyendo esa palabra que la conocemos. Nos limpia. Hay un sacrificio. Y de ese sacrificio entonces, en esta mañana vamos a meditar en él por un momento.
en el nombre de Jesús. Y lo vamos a meditar formando parte de Él en su acción. Y vamos a tomar del pan y de la copa, como lo dice así la palabra. La copa que es el fruto de la vid. Yo me pregunto, ¿por qué el Señor tomó del fruto de la vid o de la uva, si lo llamamos así? ¿Por qué no tomó de otro fruto? ¿Verdad? Podríamos preguntarnos varias cosas. Pero sabe que yo me he estado preguntando una. El fruto de la vid, si cae, donde cae, hace una mancha fuerte. Usando esa palabra así. Y una mancha fuerte de poder extraer, ¿no? Nos acordamos anoche. Qué fuerte. Y sabe que me estaba acordando, tomando ese punto, ¿por qué el Señor tomó del fruto de la vid? ¿Por qué de la uva? Es que esa sangre está impregnada en la vida nuestra. ¿Me escuchan eso? Esa sangre está impregnada en nuestra vida. Eso es lo que llevamos ahí. Eso es lo que llevamos ahí. Él ha limpiado nuestras conciencias de obras muertas. Por eso ahora hay una sangre impregnada. Por eso quiero leer esta palabra e invitarles en el nombre del Señor Jesús a que en este día de acción de gracias nos ha parecido bien que tengamos y terminemos esta buena reunión meditando en lo que este Cordero hizo por nosotros. Porque yo recibí del Señor, ya el Señor lo había dicho. Leámoslo por un momento. Mateo, capítulo 26. Capítulo 26. Mientras comían, versículo 26, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo. Cómo me gusta esta palabra que viene aquí: con vosotros en el reino de mi Padre. De manera que lo que vamos a hacer ahora es, así como aparece aquí, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, ¿y habiendo qué? Dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed,
esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué se anuncia? ¿Qué anunciamos? Y la muerte de Él, ¿qué fue para usted y para mí? ¿Qué fue? Vida, ¿verdad? Vida. Por eso ahora están esos primogénitos ahí. Fue vida. De manera, ahora hay una prevención. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado ¿de qué? Del cuerpo y de la sangre. Del cuerpo y de la sangre. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Por tanto, ¿qué? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo, ¿de quién? Del Señor. ¿Y cuál es el cuerpo del Señor? Díganlo, suena bien. ¿Cuál es el cuerpo del Señor? ¿Y a dónde está la iglesia? Bueno, no hay muchos. Entonces eso quiere decir que no van a ser muchos. Entonces dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Nos falta tiempo para explicar todo esto. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Comunión. Comunión. Comunión del cuerpo. Por eso examínese cada uno. Hay una costumbre, ya esa costumbre quedó allá atrás, hace muchos años. Pero cuando se llegaba este momento en la iglesia, entonces aparecían los hermanos, muchos hermanos, muchos. No sé si por aquí alguno lo recuerda. Aparecían muchos hermanos. Hermanos, yo le pido perdón al hermano Julano de tal por... ¿Se acuerdan? ¿Algunos se acuerdan? Eso ha desaparecido, esa forma. Porque este no es el momento para discernir el cuerpo, a ver cómo estamos en el cuerpo. Este no es el momento. El momento para examinar cómo estamos en el cuerpo, si estamos en comunión, porque esa es la parte exclusiva de este acto y de lo que el Señor precisamente hizo a favor nuestro, es en relación al cuerpo, a su iglesia. De allí la importancia de este y del valor de lo que es un acto como estos. Entonces, mis hermanos, la comunión, la paz entre nosotros
no puede ser cada que tengamos un acto como estos. Tiene que ser siempre, todos los días, todos los días. Si usted tiene problemas con su hermano, no espere este momento, que este momento no va a suceder ahora. Eso lo tenemos que hacer siempre. ¿Me están escuchando eso? Siempre. Esa es la recomendación que hay. Saben que en la oración, saben esto, que en la oración por los enfermos hay por quienes no se puede orar cuando están enfermos, hasta que ellos no examinen su comunión con sus hermanos, con el cuerpo. Por eso habla por allá una palabra bien para decir al respecto. ¿Por qué puede usted no ser sanado? Y va donde el médico y el médico le dice no tiene nada, pero está enfermo. Qué importante ahí darse cuenta por qué está enfermo. Y puede ser lo más práctico en ese sentido, que usted tiene un problema con su hermano, y está en enemistad con su hermano, está pleiteado con su hermano, y eso hay que arreglarlo. ¿Me están escuchando? Eso hay que arreglarlo. ¿Y eso hay que arreglarlo cuándo? ¿Hoy? No, eso hay que arreglarlo ayer. Eso hay que arreglarlo en el momento que se nos pueda presentar. Voy a invitarlos en el nombre de Jesús a que vamos a participar de este pan y de esta copa. Y de esta manera nos vamos a acordar del principio de nuestra vida cristiana, del principio donde comenzó y dónde va a terminar. ¿Dónde vamos a terminar? ¿Se acuerdan la palabra? La muerte del Señor anunciáis. ¿Sí? ¿Cuándo se nos anunció la muerte del Señor? ¿Cuándo se nos anunció la muerte de ese cordero? ¿Cuándo? Cuando fuimos incluidos en los primogénitos. ¿Se acuerdan? Cuando fuimos incluidos en los primogénitos. Por eso ahora hay una congregación de primogénitos. No dicen nada. No, ¿no les parece? Amén. Voy a invitarles en el nombre del Señor Jesús. A que participemos acordándonos de dónde nos sacó el Señor. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Y para dónde? ¿Para dónde nos lleva? Porque es Él el que nos lleva.